Hello, my name is Paula Andrea Ochoa Mejía. I'm 21 years old and I'm from Cajamarca, Tolima. Soy estudiante de la UNAD en el programa de licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés en el CEAD de Ibagué. El día de hoy vamos a realizar una explicación de el ejercicio número 1 del trabajo de la materia de pensamiento lógico y matemático, en el cual yo elegí la letra A. Para este ejercicio se nos indica que debemos hacer una tabla de la verdad. Eh, Nos dan eh, tres proposiciones simples en este ejercicio, las cuales serían: el ADN contiene la información genética de los seres vivos. Q, que sería la información en el ADN se almacena como un código genético compuesto por 4 bases químicas. Y R, el ADN lo encontramos en 2 lugares dentro de cada célula. Esa es la proposición que nos dan en lenguaje, escrita en lenguaje compuesto. Si la pasamos al lenguaje simple, em, podemos decir que la proporción en lenguaje natural se puede leer así. El ADN contiene la información genética de los seres vivos. Entonces, la información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas. Si y solo si no, el ADN no lo encontramos en 2 lugares dentro de cada célula. Entonces pasamos a explicar como tal la tabla de la verdad. Vamos a hacerla un poquito más grandecita. Entonces podremos empezar diciendo o aclarando que a la hora de resolver una tabla de la verdad, lo primero que se resuelve son las proposiciones que se encuentran en los paréntesis. En este caso sería P, entonces Q y la negación de R. Entonces, para construir una tabla de la verdad, primero que todo debemos partir de que debemos distribuir las posibilidades, por decirlo así, entre las tres proposiciones, depende de la cantidad de proposiciones, deben ser repartidas equitativamente. Como tenemos P, Q y R, debemos hacer una tabla con ocho filas, en las cuales en P dividiríamos 4 verdaderas y 4 falsas, en Q 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y en R una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa y verdadero y falso. Ya con esto definido, entonces pasamos a desarrollar la primera parte de la tabla, que sería el primer, como las dos primeras proposiciones que están entre paréntesis, que sería P, entonces Q. Para desarrollar esta fila, entonces tenemos en cuenta solo P y Q. Entonces, podemos deducir que si estas dos son verdaderas, igual que estas, entonces la proposición P, entonces Q, sería verdadera. En el otro caso, pues, si vemos que hay verdadero, falso y verdadero, falso, o falso y verdadero y falso y verdadero, podríamos decir que la proposición que se está hablando, de la que se está hablando, es falsa. Pero en este caso hablamos de que se está haciendo una especie de negación de las dos proposiciones, que sería que en este caso podemos ver que da falso y en este falso y falso. Lo que nos llevaría a que la proposición entonces sea verdadera porque está negando a la proposición en ambos casos. Luego pasamos a resolver el paréntesis en el que está la negación de R. Para resolver esta fila tendremos en cuenta solamente la fila de R, en la cual, pues, por lógica, se puede deducir que entonces sería lo contrario. Si aquí da verdadero, entonces como aquí lo está negando, entonces es falso. Y por el contrario, si aquí da falso, entonces está negando que eso sea falso y la proposición sería verdadera. Así con toda la tabla. Luego, para resolver la doble negación, tendremos en cuenta solamente esta columna. ¿Por qué? Porque estamos negando la negación de R, que entonces sería básicamente lo que hicimos en el paso anterior, sería hacer lo contrario. Si aquí decimos
que esta R es falsa, entonces aquí estaríamos negando que esto es falso, entonces nos daría verdadero. Y en los casos siguientes, pues sería lo contrario, o sea, que nos dio verdadero, en este nos daría falso. Y por último, tenemos la hilera en la que vamos a resolver toda la proposición, que sería P, entonces Q, sí, solo si no, la negación de R. Entonces, acá tendremos en cuenta solamente la casilla P, entonces Q, y la casilla de la negación de R, en el cual podemos decir que si esto es verdadero y esto es verdadero, efectivamente nos va a dar un resultado verdadero. En estos dos, como vemos, es verdadero, falso y falso, verdadero, entonces podemos deducir que como se están contradiciendo entre sí, serían falsos. Aquí nos da que esta premisa es falsa y que esta premisa también es falsa, pero como es una negación, como se está haciendo una doble negación, entonces podríamos deducir que esto falso y esto falso nos diría que la premisa por esa negación es en realidad verdadera. En estos casos pasa lo mismo que en el caso anterior. En este caso y en este caso, como hay uno verdadero y uno falso, se están contradiciendo, entonces podríamos decir que la premisa es falsa. Y en estos casos podemos ver que es falso y falso, y verdadero, en lo cual si ambos se contradicen, es verdadero. En cambio, verdadero, sería verdadero. Ya para finalizar, podemos concluir que pues el resultado de esta tabla de verdad es una confusión o una contradicción porque vemos que pues tenemos la misma cantidad de probabilidades de que toda la premisa sea verdadera o sea falsa. Muchas gracias.